Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos están contentos esta tarde? Amen. Dice la palabra del Señor: alabad alegres a Dios, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con alabanza, con regocijo, ¿verdad? Dice el Salmo número 100. Y hemos venido esta tarde para alabar y bendecir el grandioso nombre de nuestro Señor y Dios. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al servicio de este día, ¿verdad? Les invito a ponernos de pie, ¿verdad? Vamos a tener la palabra de Dios en el Salmo 112. Salmo 112, vamos a tener la palabra y alternadamente la leemos. Empiezo yo, y el segundo ustedes, y en el último nos reunimos todos. Cuando tengan la palabra con un amén, me señalan que ya lo tienen. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Todos lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a tener unos anuncios y dar la bienvenida. Una vez más, bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda, ¿verdad? Y todos somos de casa, ¿verdad? Y creo que estoy viendo a mi hermano Alberto, ¿verdad? Trae su familia. Bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda, ¿verdad? Y que el Señor tenga el deseo de que estén aquí, ¿verdad? Gracias y bienvenidos, ¿verdad? Y que el Señor tenga cuidado de ustedes también. Amén. Vamos a pasar a los anuncios de este mes. Tenemos el sábado 11 de febrero a las 10:30, reunión de damas. Reunión de damas el sábado, febrero 11, 10:30 a.m. aquí en la iglesia. Aquí va a ser. También tenemos Youth Locomotion en Taylor Christian Community Center. Ahí es donde se juntan varias iglesias, ¿verdad? Y se reúnen los jóvenes, también ahí tienen actividades y se gustan invitar. Y se llama en el lugar en Taylor Christian Community Center. También tenemos estudio de las jovencitas, Bible Study. Aquí en la iglesia va a ser el domingo, febrero 12, a las 5:30 de la tarde. Para más información, contacten a Naira Serna. Y también tenemos el sábado 18 de febrero, reunión de varones. Reunión de varones el sábado 18 a las 7 p.m. en la casa de nuestra hermana Jessica. Amén. Y también tenemos para el 24, el 25 conferencia. Hay una conferencia de jóvenes. Es algo, una actividad muy buena, ¿verdad? Que servirá para los jóvenes, como ya lo había anunciado JP, ¿verdad? La semana pasada, que es para fortalecer a los jóvenes en la fe, en creer en Cristo, ¿verdad? Y si hay, como los jóvenes, invitar a más jóvenes que vengan y estén presentes, ¿verdad? Porque es algo bonito. Las conferencias siempre es algo bonito, ¿verdad? Que el Dios los bendiga a todos. Creo que son todos los anuncios y vamos a hacer una oración y poner este servicio en las manos de Dios. Les invito a ponernos de pie y vamos a ponernos a dar este servicio en las manos de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, mi Dios, porque una vez más, mi Dios, estamos aquí en tu casa, Señor, reunidos para alabarte, Señor, para
Tú eres el único que merece esa honra, esa gloria, Señor. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos aquí presentes, aquellos que vengan en camino, Señor. Yo te pido por ellos que los traigas con bien, que apresures sus pasos, Señor, para que a la par de nosotros recibamos tu palabra. Bendice al pastor, Señor, nuestro pastor David Cabañas, Señor, que tú has puesto en su corazón de traer la palabra, sabiendo que él lleva esta palabra a nuestros oídos, tú la llevarás a nuestros corazones. Prepáranos desde ahora, Señor. Bendice la alabanza que será deleitada, Señor, por nosotros, que servirá, Señor, también, Señor, para estar atentos, Señor, en esa comunión que tú quieres que tengamos, Señor, a través de la alabanza. Bendice los controles, los ungieres, todo, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva, Señor, a través de cada uno, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos todo esto, sabiendo que tú nos bendices y nos cuidas, nos proteges. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén, amén. Así como estamos, hermanos, vamos a alabar al Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 48, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él merece nuestra alabanza. Y venimos aquí a darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros, pero aunque Dios no hubiera hecho nada, Dios merece la adoración. Pero sin embargo nuestro corazón agradecido viene y le dice, Señor, gracias, ¿verdad? Dad gracias a Dios, porque su amor no cambia. Cambia el mundo, cambian las filosofías, cambia todo, pero el amor de Dios sigue siendo el mismo. Su amor es para siempre. Dar gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre, porque bueno es sobre la creación. Su amor es para siempre. Cantad y alabad. Cantad y alabad. Su mano de poder y brazo extendido. Su amor es para siempre, por la vida que nos dio de nuevo. Su amor es para siempre. Cantad y alabad. Cantad y alabad. Por siempre Dios es fiel, por siempre fuerte es Él, por siempre permanece, por siempre. Por siempre Dios es fiel, por siempre fuerte es Él, por siempre permanece, por siempre. Desde el amanecer hasta el atardecer, su amor es para siempre. Por su gracia seguiremos adelante, su amor es para siempre. Cantar y alabar, cantar y alabar. Por siempre Dios es fiel, por siempre fuerte es Él, por siempre permanece, por siempre y siempre, por siempre Dios es fiel, por siempre fuerte es Él, por siempre permanece.
siempre y siempre, por siempre. Amén. Por eso Él es nuestra razón de adoración. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré. Jesús, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Jesús, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. El Señor siempre ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor está aquí en este lugar, está en este recinto, porque estamos nosotros que somos sus hijos, somos su iglesia. Adorémosle con todo nuestro corazón porque Él está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol.
Dios está aquí. Adórale con todo tu corazón. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír, le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí y si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Amén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Nuevamente un domingo más, por la gracia y la bendición de Dios, que estamos juntos en su casa. Estamos juntos en su casa para escuchar la palabra de Dios, para meditar en ella, pero sobre todo para alabarle a nuestro Señor. Gracias porque Él es bueno y nos permite estar aquí juntos los hermanos en armonía, ¿verdad? Preparados para escuchar la palabra que es viva y es eficaz. Los niños pueden ir a sus clases y nosotros nos vamos poniendo de pie para ver la palabra de Dios en el Evangelio de Primera de Corintios. La carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Y vamos a ir siguiendo la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz. Nuestro enfoque central va a ser en los versículos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios de esta manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa,
de estar escuchando tu palabra, que es viva, que es eficaz, Padre, para seguir aprendiendo y seguir creciendo conforme a tu propósito. Reconociendo que los que te amamos, Señor, todas las cosas obran para bien. No solamente los que te amamos, sino a los que conforme a tu propósito fuimos llamados. Ayúdanos, Señor, a vivir enfocados en ese propósito al cual tú nos llamaste, Padre. Porque en el momento que nosotros perdemos esa brújula, perdemos ese llamado, ese propósito, no estamos honrando tu santo nombre. Gracias porque eres bueno en gran manera, Señor. En tus manos estamos, en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis queridos hermanos. Dicen los expertos que es inevitable que una guerra entre el gigante dormido y aquella nación que fue fundada, Undergad, que fue fundada bajo Dios, que es inevitable, dicen los expertos en área militar, que van a entrar en un momento de conflicto, en un momento de guerra. Estoy hablando de aquel país que en un momento el general Napoleón dijo: no despierten al gigante dormido, no lo despierten, déjenlo dormir, porque el día que ese gigante despierte va a hacer estragos en la tierra. Ese gigante es China. Ese gigante es China, y la nación fundada, Undergad, es en la nación que tú y yo vivimos, Estados Unidos de Norteamérica. Pues expertos militares dicen que van a entrar en un conflicto y no se va a poder evitar una guerra que va a haber entre los dos. Y un experto en milicia dice que va a ser en el año 2025. ¡Wow! Eso estaría muy próximo, ¿verdad? Pero tú y yo no somos expertos en milicia, pero sí debemos de saber discernir los tiempos, debemos de ser entendidos de los tiempos, debemos de conocer los tiempos de Dios. ¿Cómo, pastor? A través de la Escritura. La Escritura nos deja saber la profecía, los eventos a futuro. Y si tú y yo hacemos lo que dijo el Maestro Jesucristo, escudriñamos las Escrituras, vamos a ser entendidos de los tiempos. No necesitamos que otras personas digan: ah, Dios me profetizó esto. Aquí tenemos la palabra profética más segura ya. Aquí está lo que va a pasar. Y es verdad que es inevitable una guerra entre estas dos naciones. No porque lo digo yo, sino cuando usted escudriña la palabra de Dios en Daniel y especialmente en el libro de Apocalipsis, los que dicen los expertos en escatología, es que eso va a pasar. ¿Qué es escatología? Lo he definido sencillamente como la rama de la teología que se encarga de estudiar los tiempos proféticos, que se encarga de estudiar los tiempos a futuro. Usted y yo debemos de saber discernir los tiempos, como los hijos de Isaacar, que dice que ellos eran entendidos de los tiempos, sabía cómo Dios se estaba moviendo. Pues un hombre espiritual sabe cómo Dios se está moviendo y sabe que lo que van a anunciar en las noticias, lo que ellos alcanzan a ver, y por su sentido común, nosotros lo podemos ver no solamente por nuestro sentido común, sino con nuestros ojos espirituales. Entonces la escatología, ¿sabe que los escatólogos de hace décadas atrás, de hace años atrás, cuando escudriñaban el Apocalipsis, ya que tiene muchas figuras retóricas, mucho mensaje alegórico, cuando interpretaban y miraban un ejército de millones de personas, los escatólogos a futuro decían: esto es imposible. No puede haber un ejército de millones, de cientos de millones. Pero sabe que unos años atrás, los escatólogos modernos, analizando la palabra de Dios, ahora dicen: sí es posible. Cuando voltean a ver hacia Asia, al gigante que despertó, llamado China, con más de 1 billón de población, casi llegándole al 1,5 billones, 1.500 millones de habitantes. Para que usted se dé una cuenta de la magnitud de la población que tiene esa nación y el ejército que puede componer, Uruguay, su población es de 7 a 8 millones de habitantes. El día que investigué hubieran 6 y tantos, o sea, les voy a subir un poquito. Pero se imagina, entonces dicen los escatólogos, yo estudiando escatología en el seminario, dicen: claro que el día de hoy es posible que sea literal lo que se está hablando en el Apocalipsis, que sea real, que un ejército de esa magnitud se levante. Y
Claro que sí. Y pastor, ¿por qué nos cuenta esto? ¿Qué tiene que ver Corintios con lo que plantar, sembrar? ¿Sabe qué es lo que tiene que ver? Que tú y yo debemos de estar alerta como la iglesia de Cristo. Tú y yo debemos estar vigilantes como sacerdotes del hogar, como mujeres virtuosas del hogar, cuidando a nuestros hijos. Pero sobre todo tú y yo debemos de cambiar nuestra perspectiva, nuestro enfoque de ver el mundo, nuestra cosmovisión. Muchas veces vemos el mundo, vemos como que si aquí vamos a vivir eternamente. Vivimos afanados en todo lo terrenal, como que aquí va a ser nuestra casa eterna. No, mi querido hermano, dice Santiago que la vida es como una neblina. En la mañana está y a las pocas horas desvaneció. Esa es la vida. Nuestro enfoque debe ser la palabra de Dios, trabajar para el reino de Dios, sembrar en el reino de Dios. La mies es mucha, dijo el Jesucristo. Mira, los campos están preparados, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Porque el ser humano se guía por la vista. Le gusta ver, o sea, oh sí, en esto estoy invirtiendo, estoy viendo, pero en lo espiritual, sembrar. ¿Y sabes qué? Muchas veces vas a sembrar y no vas a ver la cosecha. Pero algo estamos seguros, que Dios es fiel a su obra. Es por eso que el apóstol Pablo empieza en este versículo. Vamos a ver nuestro contexto, pero nuestro pasaje central va a ser 6, 7, 8 y 9. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No hay cosa más sublime y excelsa que enfocarse en lo eterno y plantando en el reino de Dios. Pastor, entonces nos tenemos que olvidar de lo terrenal. No, mis hermanos, tenemos que seguir. Mientras estemos en el mundo, tenemos que seguir. Aunque tengamos aflicción, confiemos en Jesucristo. Pero el problema es que no cambiemos nuestro enfoque. Que primero como que lo terrenal y después Dios. No. Primero buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces no hay cosa más sublime que trabajar arduamente en el reino de Dios sin perder el enfoque. Pero antes de ir a este versículo, vamos a nuestro contexto. ¿Por qué está hablando el apóstol Pablo de esta manera? ¿Por qué le dice a la iglesia de Corintios, hermanos, no pude hablarle como espirituales, sino como carnales, carnalotes, carnalitos o carnales? O sea, no pude, debiendo ser adultos en la fe, todavía son niños, beben leche. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene este sentir? Porque aún sois carnales, porque hay celos, disensiones. Déjeme decirle que el apóstol Pablo viene hablando de tres tipos de personas, de tres tipos de hombres. Cuando me refiero a hombre, me estoy refiriendo al género masculino y femenino. Me estoy refiriendo al género masculino y femenino. Está hablando de tres tipos de hombres, mis queridos hermanos. Está el hombre natural, que lo encontramos ahí en Corintios, ahí lo puse en la pantalla. Lo encontramos en Corintios cuando el apóstol Pablo empieza a hablar, porque aún sois carnales. ¿No está ahí, mija? Habla del hombre natural, que dice que el hombre natural no sabe discernir las cosas espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Es sencillo, o sea, el hombre que no es nacido de nuevo, que el Espíritu Santo no mora en su ser, no puede haber una conexión entre el Espíritu Santo y el Espíritu del ser humano. O sea, él no puede discernir las cosas espirituales. O sea, él es un hombre natural, es creación de Dios. Así lo llama, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Es más, déjame decirte, para las cosas espirituales, para él van a ser locuras, dice. Pero el hombre natural, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando el apóstol Pablo empieza a escribir esta carta a los corintios, les empieza a dejar saber qué tipo de hombre hay. Está el natural. Y que no te saque de sorpresa que a ti te diga loco. Es que él no puede entender las cosas espirituales, entonces para él son locuras. Por lo tanto, por consiguiente, tú y yo estamos locos cuando le hablamos de cosas espirituales o cosas sublimes. Porque él dice la palabra de Dios, él no las puede entender, no las puede discernir. Es más, en su mente racional, él llega a pensar que son locura. Ese es el hombre natural. Entonces hay tres tipos de hombres. Y ya en Corintios capítulo 3... le empieza a escribir a la iglesia, le empieza a decir a ellos,
Porque fíjese, denote bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, no, de manera, dice, de manera que yo, hermanos. O sea, les está hablando a sus hermanos en la fe. Oh, wow. Pero fíjese cómo les va a decir. No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Se da cuenta? El hecho de que la iglesia de Corintio, que muchos de sus miembros se estaban deleitando en andar en la carne, el apóstol Pablo no les quita que son hermanos en la fe. Primera de Corintios 3:1, no les quita. Él les dice y les deja lo que Jesucristo les dio a través de su muerte y resurrección. Es que la salvación, bien sabemos, descansa en la obra de Cristo Jesús en su persona. Pero sí les dice la realidad de cómo están viviendo a la iglesia de Corinto. Hey, hermanos. Oh, wow, yo creo que... ¿Qué pasó, Pablo? ¿Soy tu hermano? Sí, eres mi hermano, pero te voy a decir una verdad. Y con misericordia. No te puedo hablar como espiritual, sino te tengo que hablar como carnal. No entiende las cosas espirituales. Casi se está refiriendo como el hombre natural. ¿Me vuelves a poner el versículo, mija? El hombre natural. Que les dice, hey, es que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Tú casi andas igual. Pero bueno, no, tú eres hijo de Dios, eres mi hermano. Aunque no te puedo hablar espiritualmente, eres carnal, carnalote, carnalito. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 2, 14. Entonces el apóstol Pablo deja bien claro que hay tres tipos de personas. El natural, el que no percibe las cosas espirituales, que para él son locuras. Por lo tanto, tú y yo para ellos estamos locos muchas veces. Mira lo que hacen. Que no te avergüenza ni te sorprenda, porque si te avergüenza, que te llaman loco, Jesucristo se va a avergonzar delante del Padre. Para ellos son locuras, por lo tanto tú y yo muchas veces vamos a estar locos delante de la gente natural, que no percibe las cosas espirituales. Que no te sorprenda cuando conoces la Escritura, pero mucho menos que no te avergüence. Seguir predicando el Evangelio, viviendo por el Evangelio de Cristo, porque tú y yo tenemos una esperanza viva, aunque para ellos sea locura. Pero lo más triste es lo que encontramos en Corintios 3:1, que dice el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo, hermano en la fe, hermano en la redención de Jesucristo, hermano en la expiación de Jesucristo, hermano en la propiciación de Jesucristo. No te puedo hablar como un hombre espiritual, sino como carnal. Porque andas, es una realidad, mis queridos hermanos, y debemos estar alertas. Ya nacimos de nuevo, pero la vieja naturaleza, aquella que decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer hago, me lleva cautivo, ahí está. Y la nueva naturaleza es puesta a nuestro favor a través de la obra y persona de Jesucristo. Viene el Espíritu a morar, pero es una realidad. La que alimentes más en el día, en la semana, en tu vida, es la que va a predominar en ti. Y en estos hombres de Corintio les dice Pablo, carnalotes, carnalitos, carnales, teniendo ya que comer alimento sólido, les tengo que dar a tomar, a beber leche. Ese es el contexto del versículo 6, porque les dice, hey, yo planté, Apolo regó, pongamos atención, ¿verdad? El tercer hombre que encontramos, hablando en el género femenino y masculino, es el hombre espiritual. Que el apóstol Pablo le hubiera encantado escribir a la iglesia de Corintios, decirle, hermanos en Cristo, me gozo y me regocijo en el Señor que andan en el Espíritu, en las obras del Espíritu. El hombre espiritual sabe discernir las cosas espiritualmente, sabe discernir los tiempos de Dios, porque aquí está la Biblia, sabe discernir lo que les había dicho, que va a haber una confrontación entre el gigante de Asia llamado China y esta nación que fue fundada Undergard, pero cuando eso vaya a pasar, el tiempo del rapto de la iglesia se está acercando. El hombre espiritual sabe discernir esas cosas, por eso su enfoque es eterno, no es temporal. Pero el carnal, su enfoque es temporal, pensando que aquí es su casa. No.
haz lo mejor posible aquí en la tierra, pero siempre con la perspectiva de lo eterno. Que tu ciudadanía está en los cielos. Ese es el hombre espiritual. El apóstol Pablo hubiera querido escribirle a la iglesia de Corintio de esta manera. Pero dice, no, les tengo que escribir como carnales, porque no sois carnales, les dice, habiendo disensión, celos, contiendas, porque diciendo el uno o el otro, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, ¿no sois carnales? Y dice el 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Y entramos a nuestro texto, versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. No hay cosa más sublime y grande que nos enfoquemos en lo eterno. En lo eterno. El apóstol Pablo sabe que él plantó en el mundo moderno de aquellos años. Plantó en Grecia, le escribió a la iglesia de Roma, Corintio, esa iglesia, Corintio, esa ciudad metropolitana tan grande, Éfeso, Colosenses, y regando con Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en justicia, en fe, amor, pureza. Y el apóstol Pablo, teniendo todo como basura, puso sobre una balanza y empieza a trabajar sobre lo eterno. Y dice claramente a la iglesia de Corintio, es una realidad, Dios me utilizó para que yo plantara la semilla del evangelio de la fe. Cuando tú y yo logramos entender esta realidad, dos cosas suceden. Cuando tú y yo logramos entender lo que está diciendo el apóstol Pablo en el contexto y llegamos al 6 y les dice, iglesia de Corintios, yo planté. Lo primero que vamos a comprender es que cuando plantamos la semilla del evangelio de Cristo. O plantamos para que se predique la semilla del evangelio de Cristo. ¿Y sabe qué? Que en ningún lugar o en ninguna persona o en ninguna religión, o en ninguna secta, o en ninguna fábula, en nada de nada se encuentra la salvación del ser humano, más que en el santo evangelio. Cuando tú logras entender esto, que las almas del ser humano, porque déjame decirte que el hombre natural no discierne las cosas espirituales, son locura, tú dile que existe un infierno y tal vez te va a decir, estás loco. Vive la vida, aquí es el infierno, disfruta mientras puedas. ¿Qué es lo que te va a sacar? Pero cuando tú y yo sí logramos discernir como hombres espirituales de Cristo, que en el único lugar que está la salvación del ser humano es en el santo evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo no perdió tiempo en plantar. Cuando él entendió y comprendió eso, cuando fue confrontado camino a Damasco y le dice a Jesucristo, dura cosa es dar coces contra el aguijón, entendió por las malas, duro. Pero Jesucristo sabía qué instrumento útil era ese hombre, que así como era aferrado a una religión, cuando fuera abiertos sus ojos a la verdad espiritual, iba a proclamar por todo el mundo lo que dice en Romanos capítulo 1 versículo 16, no me avergüenzo del evangelio. No te avergüences del evangelio, aunque para ellos sea locura. Pero si Dios te utiliza para ganar uno, salvas un alma del infierno. Nuestro enfoque debe estar en el eterno. No me avergüenzo, dice el apóstol Pablo radicalmente, del evangelio, porque es poder de Dios, primeramente al judío y también al griego y a todo aquel que en él crea. Yo planté, dice el apóstol Pablo. No perdí el tiempo de estar plantando. Tal vez me descuidé en el regar o tal vez sí regresé a regar, pero yo sé que Dios es fiel a su obra y detrás de mí Dios iba a ser fiel a lo que se estaba sembrando. Iba a venir alguien que iba a regar. Esa es la realidad. Ay, pastor, es que pues no veo fruto. Ay, pastor, tú no te preocupes, tú avánzale. Sigue sobre el otro surco. ¿Y uno surco?
surcation, ¿no? Aquí en inglés, surco. Surco, aquellas líneas que se hacen para sembrar. Tú síguele, alguien va a venir, Dios es fiel a su obra. Es que no sé si ya creció, tú síguele. Es que ya acabé el surco, pues empieza otro. Planta para Cristo. Estamos en un siglo XXI donde el mundo nos está trayendo y nos quiere hacer perder el verdadero propósito por el cual Dios nos puso aquí en la tierra. Dice el apóstol Pablo, no te preocupes, iglesia de Corintios, yo planté, es una realidad, y Apolo venía atrás de mí regando ahí con la regadera, con la manguera y echándole agua a esa semilla que planté del evangelio de Cristo. Pero hay una realidad. Dice el versículo 6, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Si tú y yo logramos entender este pero, nos va a llevar a... Pero bueno, antes de pasar a este versículo, cuando tú y yo plantamos, estamos entendiendo dos realidades, que solamente en el poder del evangelio está la salvación del ser humano. La segunda realidad que entendemos, estamos entendiendo lo eterno, estamos cambiando nuestra manera de ver, nuestra cosmovisión de ver el mundo. Estamos viendo que lo eterno es lo que vale la pena, plantar, regar. No te canses, aún en tu familia, si ya plantaste, sigue regando. Porque mira el pero que dice la palabra de Dios. Pero el crecimiento lo da Dios. Si tú y yo logramos entender este pero, lo primero que vamos a evitar es el cansancio. Que dices, wow, es que siembro y pues no veo. No. Alguien va a regar. Tal vez tú ni vas a ver germinar esa semilla. Alguien va a regar. Pero el crecimiento lo dará Dios. Ni tú ni yo. Ni tú ni yo somos el Espíritu Santo. El que comienza la obra es Jesucristo a través de la tercera persona. El Espíritu Santo convenciendo al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Si tú y yo logramos entender este pero, nos vamos a quitar frustraciones de la vida. Y no vamos a preguntar preguntas incorrectas delante de Dios. Señor, pero he sembrado, Señor, pero trato de hacer. No te preocupes, tú sigue plantando. Pero ya me cansé y ahora riego. Tú sigue plantando y deja que Él riegue. El crecimiento yo lo daré. Como hijos de Dios nos podemos frustrar. Como siervos de Dios nos podemos frustrar. Es que aquí no estás sembrando un durazno, un peach, ¿verdad? Que tal vez compraste en Costco, llegas y con mucho amor lo siembras. Y si eres espiritual, hasta oras por él para que dé fruto. Y mira, y wow, ya cuando ves tus duraznos, qué hermoso, y disfrutas de ellos. Aquí te metiste en algo espiritual. No te metiste en la franquicia de McDonald's. Cuando tú plantas y tú riegas, el crecimiento lo da Dios. Le declaras la guerra al imperio de las tinieblas. Le estás diciendo a Satanás, ahí voy a ganar almas para Cristo. Pero descansa en la obra majestuosa y en el poder de Cristo, que Él da el crecimiento. Chambea duro y todo, aún en tu familia, regando la palabra de verdad, pero esperando siempre la promesa de Dios, que Él dará el crecimiento. Recuerdo años atrás cuando empezamos Bethesda, 2, 3 años, mandaron un muchachito del seminario a apoyar la iglesia y apoyaban el grupo de alabanza. Y él pues, cantando, tocando la guitarra y en un servicio dominical de adoración como siempre. Terminamos y me pregunta el muchachito afuera, pastor, ¿cómo hizo para llevar a crecimiento la iglesia? La plantó, ¿cómo le hizo? Y me le quedo viendo y le dije, fue Dios. No me quise detener esa tarde a dar, pero es que esa es la realidad. Yo planté, hemos regado entre todos, hemos plantado entre todos, y el crecimiento, por su magnificencia, su excelencia, lo ha dado Dios.
después me siento, dije, sí, el muchachito lo que quería es que le diera una estrategia, que le diera del punto A al punto Z. Y no, a ver, pastor, y apúntale aquí, dígame acá. Y ve al taller de plantación de iglesia. Dura 2 días. Pero aquí simplemente, no le dije así, ¿verdad? Pero simplemente recordando, le dije, fue Dios. Y toda la gloria para Dios. Pero así hay momentos de gozo en el santo. Hay momentos que uno, si no sabe el llamado que Dios te ha dado, tiras la toalla. Pero si tú sabes el llamado que Dios te ha dado, que te llamó a plantar, si te toca regar, pues regarle, y sabes que Dios va a dar el crecimiento, tú sigues siéndole fiel a Dios en las buenas, en las malas, en la bonanza, en la tempestad. Entonces debemos entender eso. Y si entendemos este pero del versículo número 6, pero el crecimiento lo ha dado Dios, va a ser de gran bendición. Descansemos en que Dios va a dar la bendición. Es más, te voy a dar una estadística. De 4 semillas, cuando dijo el maestro de Nazaret, cuando tú sales a sembrar, el sembrador salió a sembrar, de 4 semillas del evangelio, o sea, del 100%, solamente hay una probabilidad del 25% que tú coseches. Porque el corazón del ser humano es duro, es como la tierra del camino que se pone dura de tanto pisar, y por más que plantas y aventas la semilla, no va a entrar ahí, no va a germinar. Esa es la realidad. Dice el maestro de Nazaret que otra nació, cayó entre pedregales, o sea. Y como no era buena tierra, pues la raíz no se arraigó, pues murió. Sale el sol, la quema, las pruebas, todo, y pues la gente vuelve al mundo. Porque la vida cristiana no es color de rosa, y más cuando decides obedecer va a haber pruebas. Pero después viene la bendición. Y la que cayó entre espinos, o sea, si era buena tierra, ¿verdad? Empieza a crecer, pero los espinos ahogaron. Esa es la realidad. Pero el crecimiento lo da Dios. La que caiga en buena tierra, Dios en su magnificencia, en su excelencia, en su grandeza, en su bondad, en su misericordia, hará que germine y dé el fruto del Espíritu Santo. Y dé el fruto al 30, al 60 y al 100%. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da el crecimiento. Aquí el apóstol Pablo quiere dejar bien en claro que no somos nada, o sea, somos servidores de Jesucristo, ni el que planta ni el que riega. Dice, hey, queridos hermanos en Cristo, ustedes que están peleando a ver qué partido agarran, si del lado de demócrata o republicano, no, las cosas no se hacen como en el mundo, aquí las cosas se hacen espiritualmente. Ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. La gloria, nunca perdamos ese enfoque, porque podemos caer en el engaño, la mentira, como el mundo hace las cosas. El mundo le gusta darle culto muchas veces al mismo ser humano. Perdón, ¿se puede caer en la idolatría? Para eso están los artistas de Hollywood y la gente del mundo quiere seguir un partido. Ahí con sus estrellas. No. Dice la palabra, así que en el que planta es algo, ni el que riega, sino quien da el crecimiento. Quien murió por nosotros fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Y a Él se ha dado la gloria por los siglos de los siglos. Y entendamos el contexto por qué Pablo lo estaba diciendo. No es que Pablo le está diciendo, no me amen, o sea, sino por la discordia que tenía. No, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo. No, espérate. ¿Sabe que el día de hoy hay iglesias que dan culto a la persona? Como siervo de Dios me invitan a diferentes lugares y escojo a dónde voy y a dónde no. Hay veces que por compromiso, o sea, voy, escucho, retengo lo bueno y desecho lo malo. Y si veo que no es de edificación, no vuelvo a regresar. Y me invitan una vez a una conferencia y traen un conferencista bueno. Ya me doy cuenta por qué tienen así a la gente con filosofías huecas. Si uno no está firme en la fe, hasta uno, sí.
empezó a predicar a los pastores como que lo contrario de lo que está diciendo aquí Pablo. Ni el que siembra ni el que riega es algo, ni Apolos ni yo. La gloria es para Cristo, para Dios Padre, Dios Hijo. Empezó, dice, hey, que conozcan tu nombre, que esto, que lo otro, date a conocer, que acá en tu iglesia manda a hacer carteles grandes con tu foto, tu nombre, para que donde vayas seas conocido. Y uno se queda así, ¿no? Y debes de saber pedir ofrendas, debes de saber pedirle a la gente. Pero tenía una manera que uno se queda y dice, oh, madre mía, o sea, ¿a dónde vine? Si uno no está firme en la palabra de Dios, somos como niños fluctuantes llevados de aquí para allá. Venía desde Miami, de por allá esta persona, dándole culto al ser humano. Donde vayas, que tu nombre sea conocido. Oh, wow. Aquí el apóstol Pablo está diciendo todo lo diferente. Le debemos dar reverencia, honor, gloria al Cordero inmolado, en el cual un día se doblará toda rodilla y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor. Ni Apolos, ni el que siembra, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Versículo número 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Parte B. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí está hablando de algo equitativo, de una equidad. Está hablando que tanto el que planta, el que riega, son iguales. O sea, dice, Apolo está bien si él se quedó en la iglesia de Corintio a regar a esto que el otro. No digan que son de Apolos. Oh, no, es que pero a mí el evangelio, yo conocí de Jesucristo a través de Pablo. Entonces yo soy al bando de Pablo. No. Ante los ojos de Dios somos la misma cosa. Dios nos ha utilizado. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo quiere que quede claro esto por lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Ese es el contexto que dice el apóstol Pablo. No puedo hablarles como espirituales. Si hay contiendas, siguiendo al ser humano en vez de a Cristo, maldito el hombre que confía en el hombre. Wow. Cuidado. Porque ningún hombre va a llenar tus expectativas, ninguna mujer. Ama a tu esposo, ama a tu esposa. Ama a tu prójimo, pero nunca esperes que un ser humano llene todas tus expectativas. No. Aún jovencitos que un día se van a casar. No. En la vida se trata de aprender a tener contentamiento. Como seres humanos vamos hacia la meta creciendo. Quien llena nuestras expectativas totalmente es Jesucristo. Dice, somos, ni el que planta ni el que riega, somos una misma cosa. Con eso no estoy quitando la responsabilidad de que como hombres seamos los sacerdotes del hogar, que hagamos las cosas como Cristo las hace, porque representamos a Cristo. A las mujercitas no le estoy quitando la responsabilidad que la mujer sabia edifica su casa. No voy a predicar sobre eso, pero un día predicaré. Pues, qué privilegio, responsabilidad y excelencia tiene la mujer. Oh, wow, el hombre ahí anda y todo, ¿verdad? Pero la mujer sabia sabe edificar una casa. Como leíamos el Salmo, ¿no? Bendito el hombre que teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. O sea, el punto es que somos iguales ante Dios. Está hablando aquí de algo equitativo, somos la misma cosa. El único que nos llena en plenitud es Dios. Y nosotros tenemos que tener nuestra responsabilidad, representar a Dios como embajadores de Cristo en todo momento. Porque los jóvenes van a ver un ejemplo de un santo matrimonio a través de nosotros. Y van a tener el deseo de seguir esos pasos.
Entonces, seamos ejemplos, aunque somos la misma cosa todos, viendo siempre la excelencia de Cristo. Aunque, dice la parte de este versículo número 8, aunque, aquí se acaba la igualdad, Está diciendo el apóstol Pablo, mira, en el trabajo del Señor, perdón, cuando tú siembras, tú riegas, o sea, está bien, somos iguales, somos servidores de Cristo, y lo va a explicar mejor en el versículo número 9. Pero pasa a poner un aunque. En ese aunque, pongamos atención, se va a acabar la igualdad, mis queridos hermanos. Por eso es que te debes de enfocar en lo eterno, hacer tesoros en los cielos. Por eso debes de enfocar que de Él vas a recibir la recompensa, que Él no tiene en vano el trabajo de sus santos. Muchas veces haces un trabajo y no te lo van a agradecer. Como padre de familia vas a esperar, que no me, o madre, o trabajador, o esto. A veces no, el ser humano es imperfecto, pero Dios no. Dios sí está atento a lo que estás haciendo, para su gloria, para lo eterno. Aquí dice el apóstol Pablo, somos iguales, o sea, somos la misma cosa, aunque dice la palabra de Dios, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Oh, wow, ¿cómo, Pablo? ¿No que éramos la misma cosa? No. Cuando ya hablamos en el área laboral, cuando hablamos en el área que le chambeas para Cristo, cuando hablamos simplemente, como dice el mexicano, cuando le echas ganas en el reino de Dios, ¿tú crees que Dios es injusto? Hablo que a veces podemos ser injustos, pero muchas veces en la capacidad y sobre todo en el área cuando Dios nos ha dado el Espíritu Santo, tratamos de ser justos como seres humanos. Y si vemos que alguien le echa ganas, tratamos de recompensar, ¿o no? Eso se llama equidad. El juicio se hizo para asentar justicia, y se asienta justicia cuando somos equitativos. La palabra equidad simplemente se define, dar a cada quien lo que le corresponde. Wow, ¿es verdad? Si tú le chambeas duro en esta vida, si tú estudias, te vas a graduar. Si sales de la universidad, presentas tu tesis o lo que se necesita aquí para graduar y tener tu certificado de licenciatura, es algo que te va a acompañar toda la vida. Es que todos somos hijos de la familia Rodríguez. Sí, todos son hijos. Pero aquel tiene maestría, aquel tiene todo. Porque pues lo hizo, ¿no? Aquí la palabra dice, somos una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, en el área laboral, en el reino de Dios, como trabajaste, dice la palabra de Dios, vas a recibir una recompensa. Es lo que está diciendo, yo no lo puedo quitar de ahí. Oh, wow. Sabe que en la carta misma de los Corintios, capítulo número 13, 15, ahí lo puse en él, habla de otra manera, dice que no dejemos de hacer, 15:58. Así que, hermanos míos, mire, hablando el apóstol Pablo de nuevo, perdón, hablándoles como hermanos, así que, hermanos míos, amados, estar firmes, dice, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, en la viña del Señor, siempre. No te descuides, sabiendo, conociendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oh, wow. Wow. No nos canséis de hacer lo bueno, porque a su tiempo vamos a cosechar. Dice el apóstol Pablo, somos iguales Apolo y yo, pero algo sí deben de entender. Conforme a su labor, a su trabajo, en la viña del Señor, es como van a recibir su recompensa. Un consejo en esta área, mis queridos hermanos. Ese versículo de 1 Corintios 15:58 lo leí como cuando tenía como la primera vez y me llamó la atención, tal vez tendría 28 años. Long time ago, 22 años atrás. Pero un consejo cuando llegamos a este versículo dice, aunque la recompensa la van a recibir conforme a su labor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando tú hagas algo para la gloria de Dios, hagas algo o dejes de hacer algo para la gloria de Dios, nunca lo hagas
pensando o creyendo o queriendo recibir una recompensa de Dios. Ay, Señor, yo lo voy a hacer porque me vas a... No, no lo hagamos de esa manera. No lo hagas porque las ventanas de los cielos van a ser abiertas y caiga bendición hasta que sobreabunde. No lo hagas porque, ay, Dios me va a bendecir más, o Dios me va a dar una recompensa, o Dios, mi trabajo. No lo hagas por eso. Que tu enfoque, tu perspectiva, porque lo vas a hacer, sea porque lo amas. Porque amas a tu prójimo. Que si siembras o riegas dentro de tu familia, dentro de tu círculo cercano o más lejano, es porque lo amas. Porque lo que recibiste es de gracia lo estás dando. Eso es el enfoque correcto. Aunque, dice la palabra de Dios, y Dios no tiene el trabajo en vano de sus santos, pero que nuestro enfoque correcto sea que por gracia lo recibimos, por gracia damos. Nunca esperando, es que me van a recompensar. Pero es inevitable poder quitar esta parte de la Biblia. No la puedo quitar. Y si yo les predico todo, no, pues sí, andaban mal las iglesias de Corintios y esto, pero no les predico esta parte, no soy buen siervo de Jesucristo. Es inevitable poder quitar lo que Dios dice. Dice, mijo, si me amas y guardas mis mandamientos, yo te voy a bendecir. Es inevitable quitar cuando le dice a Josué, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que hagas conforme en él está escrito. Es inevitable quitar la última parte. Entonces serás prosperado en todo lo que hagas. Es inevitable quitar la promesa que Dios le da a Abraham. Mira Abraham, bendita va a ser tu descendencia en todas las multitudes, y el que te bendiciera lo bendeciré. Yo no puedo quitar esa parte de la escritura. Dios es un Dios que bendice. Lo encontramos en diferentes partes. Si la palabra de Dios dice a Abraham, el que te bendeciere, yo lo bendeciré, es verdad. Por eso debemos alzar y proclamar nuestra voz y bendecir a la nación de Israel. De ahí vino el Cristo. Y orar a favor de Israel. Y que Dios lo guarde. Y que un día vendrá a gobernar con Israel. No podemos quitar que Dios bendice a los que bendicen a Israel. No puedo quitar que si yo medito en la palabra de día y de noche y hago conforme en él está escrita, Dios me va a prosperar. Ahí está. No puedo quitar en Malaquías 3:10 que si yo tomo en parte a Dios en mis finanzas, Él abrirá las ventanas de los cielos. No lo puedo quitar. O esta parte. No lo hagamos por recibir la recompensa. Demos por gracia lo que recibimos por gracia. Pero no podemos quitar lo que Dios está diciendo. Así que, hermanos míos, amados, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa última parte no la puedo quitar. Lo que tú hagas y dejas de hacer para la gloria del Señor y haces un trabajo para Él, dice el Señor, tu trabajo no es en vano. Esta parte, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El enfoque correcto de trabajar en la viña del Señor es dar por gracia lo que recibí por gracia. Pero es inevitable no ver lo que Dios dice. El que te bendijera lo bendeciré. Te prosperaré si guardas mi palabra. Y del Señor recibirás tu recompensa de acuerdo a tu labor. Oh, wow. Pero siempre hagámoslo porque Dios nos amó. Nunca, Dios, es que me vas a recompensar. Es que voy buscando las bendiciones de Dios. No busques las bendiciones de Dios. Busca al Dios de las bendiciones. Es el error que cometen muchos. ¿Y cómo andan buscando las bendiciones de Dios? En vez de buscar a Dios, el cual da toda bendición más abundantemente de lo que pensamos o creemos. Busca a Dios con un corazón sincero. Y Dios se encarga.
Ay, es que ya me cansé, o sea, de regar esta persona y no entiende. El crecimiento lo va a dar Dios. Y de acuerdo a tu labor vas a recibir tu compensa. Así que échale ganas. Pero échale más ganas porque lo amas. Porque por gracia recibiste, no te canses. Porque si el que te llevó el evangelio se hubiera cansado, hubiéramos tenido que esperar tal vez más. Pero mira, muchos dejaron su tierra, su parentela, su comodidad y se metieron a poblados, a pueblitos del país, de nuestro país de México, y nuestros ancestros recibieron el santo evangelio, sembraron. Y aquí estamos. Yo soy fruto de eso. Yo no nací en idolatría, en un país lleno de idolatría. Es porque hubo gente que no se cansó de sembrar, de regar, aunque los perseguían. Pero si ellos vieran lo que Dios hizo, si en un momento decidieron desmayar, dijeran, wow, qué bueno que no desmayé. Versículo número 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El punto nuevamente que el apóstol Pablo quiere dejar clarísimo en este último versículo que vamos a ver en esta tarde son dos puntos. Nuevamente el apóstol Pablo dice, sea que yo siembre, que yo riegue, al final del día soy un colaborador de Jesucristo, al final del día soy un trabajador del Maestro, al final del día solo sirvo a aquel que me amó primero, que antes de la fundación del mundo preparó cosas buenas para que anduviera en ellas de antemano. Es lo que está diciendo, que quede claro. Y más claro lo deja saber cuando escribe a otras iglesias, dice, yo siervo de Jesucristo. Y se los he enseñado, hay un libro que se llama Doulos, esclavo de Jesucristo. Ese es el griego original, doulos, que conlleva, la palabra siervo viene del griego original doulos, que conlleva a esclavo, no siervo, a esclavo. Y recordemos que en ese contexto histórico-cultural el esclavo ya no tenía voluntad. Dice, al final del día Apolos y yo somos servidores de Jesucristo. Esclavos por amor, por aquel que se entregó en la cruz del Calvario. Es el primer punto que quiere dejar claro en este versículo número 9. Iglesia de Corintio. Por eso les expliqué el contexto histórico y cultural que estaba viendo la iglesia de Corintio. Se estaban agarrando, se estaban peleando. No, yo me paso del lado de Apolo, no, yo del lado de Pablo, no, que yo de estos maestros, no, yo que acá, y que alabín bomba, Apolo, no, Pablo. No. Siervos de Dios. Porque de acuerdo a nuestro trabajo laboral en la obra de Jesucristo, al final del día, de Él recibiré la recompensa. Que le quede clara, iglesia de Corintios. No somos más ni somos menos, simplemente colaboradores de Dios. Y añade el segundo punto que quiere dejar claro el apóstol Pablo, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza de Dios conlleva cosecha de Dios, fruto de Dios. Eso conlleva la palabra labranza. Lo que está diciendo, nuevamente vuelve a utilizar dos figuras que les había predicado de la agricultura y de la arquitectura. Vosotros sois labranza de Dios. Al final del día, el ser humano, por más que haga, si Dios no hace la obra, en vano trabaja quien edifica la casa. Si el Espíritu no está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, en vano sería nuestro trabajo. Es por eso que dice, si ven un fruto en ti, el fruto del Espíritu Santo, es porque son fruto de Dios. Es Dios. Cuando ven en ti la templanza de Cristo, cuando no la miraban antes, eres labranza de Dios, porque dejaste que el Espíritu Santo trabajara en ti.
Cuando ven esa virtud excelsa del carácter espiritual, que es la paciencia. No solamente esperar por esperar, sino saber esperar en quietud, en amor, en esperanza. Es porque eres labranza de Dios. Porque Dios es quien edificó tu vida. No fue Pablo. No fue Apolos. Y dice edificio de Dios. ¿Ha tenido la oportunidad de estar en una gran metrópoli y ver esos rascacielos que uno para poder ver está altísimo? Por eso se llaman rascacielos, porque parece que le están rascando al cielo, están llegando allá a la punta. Si viera hoy el apóstol Pablo esos edificios, ¿no? Edificio de Dios. Cuando te ven así construido en Cristo Jesús, dice, eres un edificio de Dios. No eres un edificio de Pablo. Ay, Pablo, San Pablo. Ay, que prenderle una veladora a Pablo. No, ¿qué veladora? Pablo. Eres edificio de Dios. Con esto terminamos, mis queridos hermanos. Tengamos mucho cuidado con la carne, ¿verdad? Por eso les enseñé los versículos bíblicos donde habla de un hombre natural. Tú ya no estás de ese lado. Las cosas espirituales para ti ya no deben ser locuras, deben de ser por fe y para fe. Y debes de vivir por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nos acerquemos a Dios, aunque para el mundo sea locura y nos digan que estamos locos. Jovencitos, ustedes las tienen más difíciles. Van a estar con amigos que te van a decir, wow, pues, no inventes, o sea, no me salgas con eso. Pero cuando ellos vean la verdad por la cual tú has vivido, tu testimonio haga que un alma se salve para Cristo. Vale la pena cuando un amigo de la universidad o high school te diga, hey, sigo al Dios al cual tú me predicabas en la universidad, al cual yo te decía, no tomas porque tu religión te lo prohíbe. Te van a hacer burla. ¿A poco porque tu religión te lo prohíbe? No, porque tengo una comunión con... Oh, mira, aquí hay drogas hasta gratis. La tienen más difícil. El hombre natural va a ser usado por la carne, por el enemigo, para que tú caigas. Nosotros, hermanos en Cristo, adultos, ya no somos hombres naturales, pero tampoco andemos en los designios de la carne. Es peligrosa. Deja de alimentarte espiritualmente y me dices cómo estás en 2 días. La carne queriendo gobernar. Pues la iglesia de Corintio había caído en ese error. Por eso el apóstol Pablo, consejo tras consejo. Pero miren, Dios lo dejó para nuestro ejemplo, decía la otra vez que predicaba de Corintio. Que nuestro enfoque, nuestra perspectiva, nuestra visión de ver el mundo cambie. Cambie. Pastor, ¿y mi trabajo? Échale ganas a tu trabajo. Pero nunca dejes de descuidar la parte de la viña que Dios te dio. El reino de Dios y su justicia. Y de Él, solo de Él recibirá la recompensa. Padre, gracias por la oportunidad de que, Padre, escuchar tu palabra, vivir por tu palabra es un gozo, Señor. Bendito sea tu nombre. Cuánta sabiduría, conocimiento, entendimiento encontramos en ella. Ahora ayúdanos a vivir bajo ese statement de fe. En un mundo caído que va en contra tuyo, en un mundo que nos toma como locos porque las cosas espirituales para ellos son locuras. Que si hay temor porque en un momento se van a enfrentar estas dos potencias, esta potencia asiática con esta potencia que fue fundada bajo Dios, nosotros sabemos que eso va a ser inevitable, Señor. Pero eso nos debe a llamar a estar alertas, a enfocarnos en lo eterno, porque un día vamos a partir de aquí
para estar allá por la eternidad. Por favor, Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a comprender, a discernir eso, Señor, que aquí es temporal, a enfocarnos en lo que de verdad vale la pena, tu reino y tu justicia. Si el día de hoy nos estás visitando y tú no eres hijo de Dios, no has aceptado a Jesucristo, o nos estás viendo por las redes sociales y el Espíritu Santo está trabajando en ti, diciéndote que has fallado, pero también diciéndote que hay un camino a la salvación, que es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Acéptalo hoy como Señor y Salvador. Donde quiera que estés, repite ahí en silencio esta oración, porque dice Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Dile ahí en silencio: Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado, pero también hoy quiero reconocer tu obra maravillosa en la cruz del Calvario, que moriste por mi pecado, que proclamaste consumado es, pagado por completo. Te acepto hoy como mi Señor y Salvador. Sigamos orando. Padre, gracias porque eres bueno. Siga orando. Pídale a Dios que siempre nuestro enfoque sea en lo eterno. Siga orando. Hay alguien aquí que nunca había hecho esta oración y el día de hoy la hizo. Voltéeme a ver. ¿Hay alguien que hizo esta oración el día de hoy? Voltéeme a ver. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque confiamos en tu promesa firme, eficaz, que tu palabra nunca regresa vacía. Gracias por todo, pero sobre todo gracias porque nos trajiste con bien aquí a tu santuario, a tu casa, a tu templo, a adorarte y a escuchar tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos gracias por venir a escuchar el mensaje. Durante la semana escuché a alguien describir los diezmos y ofrendas como no nosotros dándole a Dios algo de nuestras pertenencias, sino regresándole a Dios lo que ya le pertenece a Él. Y iglesia, hacemos bien en reconocer que todo lo que tenemos es de Él y está prestado. Oremos por los diezmos y ofrendas. Padre Dios, te damos gracias por el mensaje que el pastor David nos ha dado hoy, que reconocemos que no nos cansemos en hacer bien y en hacer el Evangelio saber en el mundo, sabiendo que solo en tu nombre hay salvación. Te pido que recibas esos diezmos y ofrendas y que puedan ser utilizados por la iglesia para hacer crecer Bethesda y ganar uno más para Cristo. Te pido que todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos,
comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanta tus manos y adora al Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Y todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Y cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Y todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Así puestos de pie vamos a recordar al que merece toda la gloria y la honra, al Maestro de Nazaret, aquel que lo tomaron como malhechor, como loco, y al final del día lo llevaron a la cruz. Y aún el emperador romano llamado Poncio Pilato le decía que se defendiera. Porque en sus manos de él estaba su vida, le deja. Y le dice: tu Señor, mi Señor. No te equivoques. Porque si yo orara en este momento, vendrían ángeles a defenderme.
¿Y sabes por qué no? Porque no alzó esa oración de clamor. Porque te ama. Porque me ama. Por eso no oró. Para que tú fueras justificado a través de él. Me conmueve porque el ser humano es malo. Somos malos. Y él prefirió no orar, salvarte, salvarme. Comprendamos el precio que fue pagado por nuestra salvación. Y en ese sentir, recordándolo, en ese amor, porque un día lo veremos, él vive, vamos a recordarlo. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, pero recordando que este es un momento solemne, un momento donde recordamos aquel que no oró, no se defendió, es porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Oremos, mis hermanos, pongámonos a cuentas. Si en algo hemos ofendido a nuestro Señor Jesucristo, sea de hecho o de omisión, oremos. Pídale perdón ahí donde está. Palabra de Dios en Corintios capítulo 11 versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos. Gracias, Padre, por estar en tu santuario, por recordarte el día de hoy, Señor, como lo hace la iglesia Bethesda cada primer domingo del mes, Señor. Siempre te recordamos, Señor. Estás en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Pero es un momento solemne donde venimos a recordarte como tú lo mandaste, Padre. Ahora que la iglesia de Cristo se despide de este santuario, de este templo, de este lugar, te damos las gracias. Pero siempre sabiendo y reconociendo que tú vas con nosotros, que el Espíritu Santo mora en cada cristiano. Ayúdanos, Señor, a dejarlo que Él gobierne, ser llenos del Espíritu día a día, para dar el fruto maravilloso del Espíritu Santo. Gracias por todo, mi Dios. En Cristo Jesús, y la iglesia de Cristo dice amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia.